buenas tardes, queridos jóvenes, grado 10º, Institución Educativa Eduardo Fernández Botero. Voy a dedicar este tiempo, o este momento, para socializarles la guía número 4, especialmente lo relacionado con la primera entrega. Entonces la guía número 4 es la última guía del periodo 2. Esta guía está diseñada para los meses de junio y julio. Como sabemos, la guía se asignó el 2 de junio, se subió a la plataforma, al Classroom, y se subió a los grupos de WhatsApp. Esta guía tiene 3 momentos, 3 entregas. La primera entrega va a ser el 10 de junio, claro que yo acordé con los muchachos que les dejaba hasta el 11 de junio para entregar, de tal manera que vayan a vacaciones sin ninguna responsabilidad académica. La segunda entrega el 19 de julio y la tercera el 29 de julio. Bueno, todas las guías, como ven, tienen el encabezado, tienen los temas que se van a abordar, los logros y los indicadores de logros. Los temas son el caligrama, la infografía, vamos a ver literatura, 3 movimientos, el realismo, la ilustración y el romanticismo. Vamos a abundarlos en el concepto, sus características, autores y obras. También vamos a ver la anécdota, estudiar qué es la anécdota, las características de una anécdota y a leer ejemplos de anécdotas y realizar nuestras anécdotas. Y por último, ejercicios de comprensión lectora y gramática. Los logros entonces es de comprensión de textos, para facilitar o para desarrollar competencias comunicativas, analizar de manera crítica las diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. La finalidad de conocer la literatura es que el que conoce la literatura conoce el trasegar del hombre a través de la historia. Esta es de produzco textos, es de redacción, crear los elementos adecuados para comunicarnos en forma efectiva. Tenemos los indicadores de logro, pues los indicadores de logro son más puntuales de cada actividad. Los indicadores apuntan específicamente, por ejemplo, estudio movimientos literarios, identificando diversos aspectos como ideología, época, costumbres, estilo, autores y obras. Entonces ahí tenemos los indicadores, cada uno para cada actividad. Bueno, las entregas son 3. Estas son las 3 entregas. Fase 1, fase 2, fase de elaboración, que es la 2, y la 3, que es la fase de producción. Recuerde que para realizar el trabajo en casa se hace necesario que practique la lectura de los documentos de apoyo. No dejen de leer los documentos básicos, los documentos que les sirven para producir, para generar conocimiento. Bueno, ¿qué tiene la guía? Entonces la guía tiene un documento 1 que es la infografía y un ejemplo, y está toda la teoría de la infografía. Tenemos el documento número 2 que habla qué es el caligrama, hay ejemplos, las características, para qué sirve un caligrama, el origen, la historia, cómo hacer un caligrama, la importancia, autores destacados en el caligrama y ejemplos. Y tenemos 3 ejemplos de un caligrama. Bueno, en el documento número 3 vamos a hablar del realismo literario. Todo el movimiento literario del realismo, características, la época, la ideología, los autores y las obras. Bueno, todos estos son autores del realismo. Luego seguimos con el documento número 4. También vamos a trabajar otro movimiento literario que es el romanticismo. Se trabaja la época, el concepto de qué es romántico, las características del romanticismo. Tenemos el ideal del hombre romántico, ahí están todos los aspectos, los temas, bueno, autores destacados del romanticismo con algunas obras. En el documento número 5 vamos a estudiar la ilustración.
La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, no solamente en la literatura, fue un movimiento cultural e intelectual. Cuando vemos la ilustración, pues habla de los movimientos de los ilustrados. Fue un movimiento de cambios muy profundos en la cultura y en la sociedad, porque entra la razón. El hombre empieza a pensar, a producir. Por eso se llama el siglo de las luces, el siglo de los iluminados. Bueno, ahí entonces vamos a estudiar las características, el contexto histórico de la ilustración, los representantes, consecuencias de la ilustración. En el documento número 6 vamos a hablar de la anécdota. ¿Qué es una anécdota? Las características, aplicaciones de la anécdota. Ahí tenemos ejemplos de anécdotas. Bueno, y unas conclusiones. Y documento 7, aquí vamos a ejercitar comprensión de lectura, niveles de comprensión de lectura en los diferentes niveles, literal, inferencial y crítico. Bueno, recuerde que cuando se haga esta actividad es solamente tabla de respuestas, prueba de selección múltiple con única respuesta. ¿Listo? Cuando terminemos la comprensión de lectura, vamos a encontrar un ejercicio de precisión semántica. Entonces aquí tenemos 30 páginas que indican el estudio de la guía número 4. A grosso modo parece muy largo, pero mire que es una guía para 2 meses y para 3 entregas. Entonces, para la primera entrega voy a ir a la pauta. Recuerde que yo a ustedes les entrego siempre la pauta, de tal manera que me entreguen los trabajos en orden. Los trabajos se califican más fácil y ustedes se enseñan a diligenciar documentos. Entonces debe tener el encabezado, debe tener los temas, los logos, los indicadores de logro. Eso es transcribir. Luego a la fase inicial, actividades, fase inicial, copia la pregunta y la respuesta. ¿Qué le pido en el 1.1? Teniendo presente la información dada en el documento número 1, infografía, realiza como un escrito de mínimo 3 párrafos. Recuerda la claridad de las ideas, la coherencia, la cohesión y la corrección. También debe darle un título. ¿Qué le estoy pidiendo yo ahí? Que usted va a ir en la guía, hay una infografía, ya se las voy a enseñar. En la guía tenemos una infografía. Espérese un momentico que ando guía 4. Vamos a darle control inicio. Acá. Esto es una infografía. Con la información que hay acá, usted me va a redactar un texto de 3 párrafos como mínimo. Le debe dar un título acorde a lo que hay ahí. Ahí no están hablando del desarrollo de la escritura. Esto está explicado en la clase de hoy. Entonces yo ya les había dicho que usted le va a dar un título acorde, que nos repartimos por ahí posibles opciones. En el primer párrafo, hablar de la escritura, qué es la escritura, el origen y evolución de la escritura. Bueno, luego en el otro párrafo podemos hablar de los beneficios, las ventajas y las implicaciones de una buena escritura. Y por último, en el tercer párrafo, que queda muy nutrido, los consejos para desarrollar la escritura, pero les decía, no me los transcriban tal cual. Los deben de parafrasear y explicarlos. Ahí les queda explicado este punto. Es basado en esta infografía. Bueno, seguimos para la pauta. Acá en la pauta, entonces ya explicamos esto. 1.2. Una vez leído y estudiado el documento sobre la infografía, allá hay una teoría de qué es la infografía, las partes, la utilidad. Usted debe hacer una infografía con el tema la infografía. Entonces, ¿cómo se va a llamar su infografía? Infografía.
¿Dónde está el documento? Está en la guía número 4, véanlo acá. Con esta información, usted me va a crear una infografía. Ojo con irse a la web a copiar infografías de muestra. Es crear la infografía, su infografía, con la información que le estoy presentando acá. Esa infografía debe tener al final la cibergrafía. Mire que por aquí hay unas partes, los créditos de la autoría. Entonces pegan el enlace de donde se sacó este documento. Profe, ¿dónde está? Véanlo acá. Este último. Listo. Eso lo pegan ahí, lo deben de tener, porque es que mire que esta infografía tiene aquí los créditos. Vean. Tiene la cibergrafía. Fuera de eso debe tener el nombre de la persona que hizo la infografía. En ese caso va a ser los nombres y los apellidos suyos. Listo. Entonces ahí está la fuente de información. ¿Quién lo hizo? Entonces con este tema, la infografía, usted va a hacer una infografía de este mismo tema, valga la redundancia, en una hoja de blog. Pueden cubrir toda la hoja en su totalidad, vean, repartir. Para eso usted tiene que hacer diagramar, o sea, hacer un borrador, cómo va a estructurar en cada pedacito de la hoja que va a ubicar. Profe, ¿cómo se le hace el documento? Subdivida en qué temas van a aparecer ahí en esa infografía. Recuerde que es información y gráficos. Para hacerlo bien, deben de leer muy bien el documento. Seguimos para la pauta. En la pauta hay otro documento que se llama el caligrama. Entonces, elabora un mapa mental con el tema el caligrama. Entonces recuerden que un mapa mental parte del centro. En la clase de hoy les expliqué cómo hacer un mapa mental. En este momentico les voy a compartir. Esto está en los grupos de ustedes. Esta semana les compartí. Esto es un mapa mental. Parte del centro. Entonces aquí va a colocar el caligrama y puede colocar un ejemplo aquí de caligrama copiado de la web. Y empieza en orden de las manecillas del reloj. Mire que son en ramas, gruesitas y con palabras claves. Y eso se va subdividiendo. Eso es un mapa mental. Para hacer un buen mapa mental, primero hay que saber cómo se hace, pero también hay que leer muy bien los documentos de apoyo. Entonces, ¿qué debe de leer? Debe de leer de la guía 4 este documento. Entonces, les voy a explicar. En la primera rama puede hablar qué es un caligrama. ¿Qué es un caligrama? En la segunda, las características. Y sí que salen ramas, vean. Características y empieza a abrirla. Vean, aquí da como 9 subdivisiones. Luego, ¿para qué sirve? Otra rama gruesa, sirve. En el otro, origen. ¿Cómo hacerlo? Otra rama. Otra rama, importancia. Autores destacados. Entonces, mire, ahí tenemos para hacer un buen mapa mental, tenemos mucho contenido desde que lo sepamos utilizar. ¿Qué es un caligrama? Las características, para qué sirve, el origen, la importancia, los autores, ya no recuerdo más. Entonces así, de acuerdo a los subtemas, usted va haciendo el mapa mental. Recuerde que deben de hacer un borrado. Yo creo que así les quedó muy clarito. Vamos a volver a la pauta. Recuerde que este trabajo debe ser a mano. No me vayan a entregar mapas mentales en computador que no lo recibo. Y ese mapa mental debe ser atendiendo a lo que hay en el documento. No es ir a copiar
mapas mentales de la web. 1.3.2 es muy fácil, este sí es buscar en la web o en libros 3 ejemplos de caligramas, pero en español. Es muy bueno que referencies el autor. Si no tiene el autor, me coloca el link donde lo sacaron. Y el 1.3.3 es crear un caligrama que haga referencia a la pandemia. Recuerden que un caligrama lleva mensaje y el mensaje tiene que ver con la imagen. Hay unos más poéticos que otros. Ahí en el documento tenemos algunos ejemplos de caligramas. Miremos acá. Tenemos el de las gafas, tenemos otro de sombras. Entonces esa es la entrega número 1 de la guía 4. Espero trabajos de muy buena calidad. Muy buena calidad. Sigan las indicaciones, entreguen los trabajos a tiempo, suban las fotos al derecho, no preste los trabajos. Lo ideal es que usted se apropie del proceso de formación. Acá, entonces aquí hay unas indicaciones que les voy a poner acá, que les he puesto en todas las guías, para que usted tenga presente. Esta es la inducción a la primera entrega. Espero que les sirva. Manos a la obra, juiciosos. Los que deban actividades, por favor, las entregan. Pónganse al día para que tengan unas vacaciones descansadas de sus responsabilidades académicas. Buena tarde y muchas gracias.